Vamos a charlar con Mario Masitelli. Hace tiempo que no conversaba con él. Siempre es un placer hacerlo. Es un dirigente histórico del Partido Socialista Auténtico. Recordemos, y les recuerdo, que él fue candidato a presidente de la Nación por el espacio allí por el año 2003. Hace algún tiempo que sacó un libro relacionado con una de las propuestas que tiene y que lleva como estandarte a la victoria, eso decía Evita, ¿no? Que lleva como estandarte, que es el ingreso básico universal. Y bueno, vamos a charlar con él un poco de la Argentina y de estas propuestas para poder profundizar en un tema que me parece trascendente con la crisis económica y en realidad con la crisis social que hay hoy. Hola Mario, buen día. Maximiliano Lecky y todo el equipo del Arranque. Omar y Julio te saludan. ¿Cómo te va? Buen día, Maximiliano, Omar y Julia y el equipo. Sí, hermoso día, así que con la mejor predisposición para hablar con ustedes. Bueno, vamos a charlar de este libro que hace tiempo que, esta propuesta en realidad que hace tiempo que vos venís haciendo, que tiene que ver con el ingreso básico universal. Y bueno, en este contexto social complicado de la Argentina, ¿cómo podríamos llegar a instrumentarlo? Charlemos un poquito al respecto y contame tu idea. Bueno, perfecto. Mira, el primer tema es comprender el asunto, la propuesta, y entender la diferencia sustancial que tiene con todo lo hecho hasta aquí en materia social. La idea que prevalece en la cabeza de la inmensa mayoría de los dirigentes es que esta es un tiempo histórico en el cual hay una sociedad que debería funcionar bien y que a veces no funciona bien por incompetencia o de los políticos o de la dirigencia sindical o de la dirigencia empresaria, etcétera. Y que como transitoriamente no anda bien, hay que, para la gente que es castigada justamente por este mal funcionamiento, hay que implementar un plan social transitorio para que mientras vos estás en una mala situación, desocupado o con ingresos absolutamente insuficientes para darle de comer a tus hijos, el Estado te tira unos pesos y entonces ese plan dura hasta que vos encuentres un empleo de calidad bien remunerado. Ujú. El problema con esa idea, que es la que prevalece en la dirigencia política argentina, es que es una idea absolutamente errada. Eso no es así. Y lógicamente cuando vos haces un diagnóstico equivocado, la terapia que terminás implementando Sí, es errada. y el resultado no va a ser el mejor. No, el resultado es de lo peor. Por eso el problema es que buena parte de ese razonamiento pertenece al pasado. Y lo que nosotros estamos proponiendo es el fundamento, cuando digo fundamento digo base, digo cimiento, de cómo se constituye en adelante la sociedad del futuro. Ujú. Es decir, ¿cómo vos vas a abordar la sociedad del futuro desde las condiciones materiales de existencia de nuestro pueblo en la actualidad, donde más del 60% de los niños y adolescentes son pobres, cuando el desafío que tenemos por delante es incorporarnos al mundo del conocimiento, Ujú. es decir, el mundo de la ciencia, el mundo de la tecnología, el mundo de lo más avanzado en la inteligencia artificial, en la ingeniería genética, en la ingeniería electrónica, en el conocimiento aeroespacial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo te vas a incorporar vos cuando tenés que justamente trasladar todo ese monumental mundo de conocimientos a las generaciones por venir, y esas generaciones por venir están pasando situaciones de hambre o de angustia familiar o de desesperación? Entonces, este es el fundamento. El ingreso básico universal es el fundamento para empezar a construir la sociedad del mañana. Ujú. Y es absolutamente realizable. Bueno, en el libro lo explico con toda claridad. Estoy planteando que solamente con socializar un octavo del Producto Bruto Interno distribuido igualitariamente entre el 100% de los habitantes, con eso ya erradicás la indigencia y la pobreza del suelo argentino.
Ujú. Y si a esa política, lógicamente, instrumentás un conjunto de otras políticas, vos empezás a transformar la Argentina. La Ujú. Argentina, por venir, la transformás. En cambio, si te mantenés dentro de la lógica actual, lógica que también prevalece en esta campaña electoral, equivocada, de que el problema de la Argentina es el gasto público, cuando el problema de la Argentina es el saqueo, evidentemente, lógicamente, esta propuesta que yo vengo haciendo desde hace ya 20 años cae en saco roto, pero el fracaso de las políticas económicas y sociales se suceden sin solución de continuidad y por lo que yo observo de esta campaña electoral, no tiene perspectiva de ser remediada con los candidatos que hoy prevalecen en la Qué Argentina. interesante lo que me estás diciendo. Quiero repetir esta frase. De acuerdo, digamos, a la oferta electoral que hoy tenemos, lo que prevalece como en los candidatos como propuestas, es decir, que el problema de la Argentina es el gasto público y es lo que tenemos que remediar y tocar, y no hablar de justamente el saqueo. Me imagino que estás refiriéndote a diferentes sectores, desde lo financiero hasta lo extractivista, sea en la tierra como sea en el agua, etcétera. Y es importante lo que vos estás diciendo porque trato de hacer un poco, de mirar el panorama y pensar si hay alguien que habla de ese tema y de esas propuestas. Y la verdad que cuesta, más allá de la izquierda dura, es decir, de la izquierda, que puede llegar a hablar ese tema, ¿no? Sí, lamentablemente hoy nadie financia una campaña político-electoral para alguien que justamente acuse el saqueo en la Argentina. Claro. Lo extraño realmente es que todo el bloque de centro hacia la derecha plantea que el tema es el gasto público. Yo te voy a dar un ejemplo nada más, pero más o menos el gasto público del Estado argentino es equivalente al gasto público de Israel, Ujú. solo que Israel tiene 120 veces menos territorio que la Argentina, es decir, Increíble. es apenas un poquito más grande que Tucumán. Así que imagínate vos que no podés tener el mismo gasto en un territorio de 22.000 kilómetros cuadrados que en un territorio de casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Y tiene además 5 veces menos población que la Argentina. Quiere decir que vos, por donde lo busques, el tema del gasto público es una falacia grotesca, que además, por ejemplo, para darte un número, en los últimos meses ha rondado el 2% de déficit fiscal el gasto primario en la Argentina, Ujú. el balance entre ingresos y egresos, un 2% que se justifica en gran medida por efecto de la sequía, Ujú. eh, pero que en todo caso, si vos recaudaras un poquito mejor los impuestos que evade el 40% de la economía argentina, ese 2% lo superarías con creces. Ujú. Por tanto, ese no es el problema. Lo que pasa es que ese tema y el tema de la casta y toda esa cuestión desvía el problema central que vos bien señalaste. Si vos tomaras a la Argentina en sus meridianos, por decirlo de alguna manera, vas a ver que sobre la cordillera de los Andes, el litio, el petróleo en los yacimientos del sur, Vaca Muerta, el litio en Jujuy, Catamarca, Salta, así como la avalancha que se viene en inversiones de saqueo de nuestros minerales, te vas a dar cuenta que te dejan una porción pequeña de esa riqueza y básicamente se llevan el resto. Si vos tomás otro meridiano y metés a la pampa húmeda, te vas a dar cuenta cómo buena parte de la renta agraria en la Argentina queda en muy pocas manos y ese dinero se fuga. Si tomás el meridiano del Paraná, vas a encontrarte cómo los puertos en la Argentina son fuente de saqueo. Si te venís a un meridiano un poquito mayor, que es la City porteña, por decirlo así, te vas a dar cuenta cómo el sistema financiero, los bancos ganan aunque la Argentina se hunda, Ujú. y la deuda externa es una fuente corrupta, absolutamente corrupta, que tampoco entiendo por qué no dicen que el mayor acto de corrupción es la deuda externa argentina.
que heredamos de la dictadura militar. No, Ahí todos están viendo cómo la van a pagar, en realidad. No cómo claro. no tendríamos que pagarla, porque aparte, eso es un dato, pero trascendente el que vos acabas de decir. Hay un fallo judicial, fallo Olmos, ¿no? Que Sí, sí, nunca claro. sí, está bien, pero vos lo conocés, yo lo conozco, gran parte del Círculo Rojo seguramente lo conoce, pero no se le explica a la sociedad ese fallo, nadie lo cuenta para decir, che, acá la justicia ha tenido pilas de información que la mandó al Congreso para que justamente dieran una solución respecto a este fallo judicial y nadie se hace cargo de solucionarlo, Nadie. ¿no? Es increíble eso. Nadie, y vos sabés que todo ese expediente, donde están todas las pruebas de esta estafa, duerme en los cajones del Senado. Increíble. Y para contarte una anécdota nada más, en el año 2010, cuando llegamos al Congreso con Pino, a la Cámara de Diputados, se planteó la auditoría de la deuda externa y todos los bloques, cuando te digo todos los bloques, te digo desde el oficialismo con Agustín Rossi hasta el PRO con Federico Pinedo, hasta la coalición cívica con Carrió, los bloques de los partidos provinciales, todo el mundo se pronunció a favor. Año 2010, a favor de la auditoría de la deuda externa. Ujú. Año 2023 sigue en los cajones como la mayor prueba de que en la Argentina prevalece la impunidad a la verdad y la justicia. Es decir, la impunidad sobre la deuda externa sigue siendo el dato sobresaliente y, lógicamente, con el capital financiero internacional, los capitales especulativos, los bancos y el Fondo Monetario Internacional como un actor protagónico en la vida política de los argentinos, impiden que efectivamente se haga una auditoría y se demuestre de que allí hay una sangría tremenda de la economía argentina, que es la que empobrece al pueblo. Uh-huh. Entonces, el problema del empobrecimiento de nuestra sociedad, el empobrecimiento creciente de millones y millones de argentinos, no es el fruto del gasto público, que en todo caso va mayoritariamente a jubilados, sino que gastan el dinero para sobrevivir en la propia Argentina. Por lo tanto, gracias a eso, la economía argentina todavía sigue teniendo mercado interno, sino que el problema de la Argentina es el saqueo sistémico y, aparte de ese saqueo sistémico, la fuga de ese dinero por fuera del circuito de la economía nacional. Porque si ese dinero que saquean lo reinvirtieran en actividades productivas en el país, evidentemente la Argentina que tendría un PBI por lo menos 2 o 3 veces superior al que tenemos actualmente. Pero como ese dinero sale del circuito, se fuga, y acá nadie hace nada para cuestionar este régimen de saqueo colonial en el que vivimos, evidentemente tampoco van a poder resolver los problemas ni económicos ni sociales. Uh-huh. Y pretender que porque vos exprimas aún más la naturaleza con la minería, con el litio, con Vaca Muerta, explotando irracionalmente la pampa húmeda, etcétera, que vas a resolver este problema. No, vas a ir postergándolo hasta que un día este problema surja con toda su potencia en una crisis que puede ser financiera, puede ser fiscal, o puede ser social, o puede ser institucional, que ponga de manifiesto que realmente nos han conducido por malos caminos esta dirigencia política que no abre el debate sobre los temas de fondo. Es decir, discuten todo lo que es superficial, pero los temas de fondo no los discuten. Bien, Mario, la última pregunta te la va a hacer mi compañero Omar Millalonco, que está ahí esperando para poder introducirse a la charla. Omar. Mario, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Mario, ¿sabés que ahí escuchándote hablando sobre el tema del gasto público, digo, una palabra muy fuerte, si se quiere, en algunos sectores de la dirigencia política, también se habla de inversión social? ¿Vos qué crees por ahí? Porque ¿coincidís más con la inversión social o con el gasto público? Porque digo, son dos maneras de ver también esta realidad económica, ¿no? Bueno, en principio, fíjate vos que si vos entendés que por excelencia el actor, el sujeto de la economía es el ser humano, ¿no? Porque no hay otro sujeto de la economía. Cuando te hablan del capital, el capital no produce nada. Vos agarrás dinero y el dinero no produce nada. Claro. El que produce es el ser humano.
Entonces, cuando, hasta desde un punto de vista especulativo, capitalista, uno diría, es una inversión. Es decir, el sostenimiento del bienestar humano es una inversión, siempre. Y en la Argentina tenemos que decirlo, la inversión social es absolutamente insuficiente. Por eso la inmensa mayoría de los jubilados, prácticamente el 80% de los jubilados viven por debajo de la línea de pobreza. Claro. Y por eso, insisto, niños y adolescentes, personas, hay gente que está trabajando, bueno, digo algo que lo sabe todo el mundo, hay gente que tiene un trabajo formal, en blanco, que reúne capacidades interesantes ese trabajador, y sin embargo no le alcanza para llegar a fin de mes. Acá se ha concentrado la riqueza de manera tal que ha generado un desequilibrio monumental, y junto con ese desequilibrio que ha concentrado el dinero en muy pocas manos, se ha dado un discurso prevaleciente que sostiene básicamente que el problema es justamente esta inversión social, que si la Argentina terminara con esta inversión social, terminara con el PAMI, terminara con una cantidad de gastos que para ellos son superfluos, porque lógicamente ellos se pagan la salud privada, la educación privada, la seguridad privada, entonces al país le iría mejor. Mentira, al país le iría infinitamente peor, solo que ellos acrecentarían su riqueza, que volverían a fugar porque se quejarían de que en este país no se puede invertir. Por eso hay que cambiar la lógica y espero que en algún momento la Argentina abra los debates, el pueblo reclame un cambio y bueno, empecemos a cambiar esta historia que de cara a las próximas elecciones no veo ninguna chance de cambio. Clarísimo, Mario, te mando el abrazo de siempre, cuídate mucho, hace muchos años que nos conocemos en este rol de periodista entrevistado y la verdad que seguís manteniendo la misma línea editorial de la que te he conocido hace allá por 12 años mínimo, así que te mando un abrazo enorme, cuídate mucho. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos. El abrazo de siempre. Mario Masitelli, dirigente del Partido Socialista Auténtico. Bueno, recordemos que fue precandidato a presidente allí por el año 2003. Bueno, él lo recordaba en parte de la nota, sí. También lo decía, laburó muy cercano con Pino Solanas desde siempre, así que bueno, es uno de los dirigentes históricos que tiene la Argentina y siempre es un placer charlar y conversar con él. Bueno, te quiero contar que hubo